nosotros durante una época en Madrid, la única persona que era capaz de desbloquear unos teléfonos Nokia era yo. Joder. Y claro, y mis padres era como en plan, oye, no serás traficante o algo así, Claro, ¿sabes? Aquí el problema es que, vale, la privacidad es importantísima y es necesaria. Debería haber un organismo o alguien que realmente justifique ese momento de que te quiten tu privacidad, ¿sabes? Decir, oye, esto, o sea, Ser el pero no gobierno. Hacienda, ¿sabes? No Hacienda como para monitorizarte si estás en España o estás en Andorra. Computación cuántica podría romper un wallet de Bitcoin. Cuando lleguemos a ese momento veremos qué pasa. Bien. Luego es cierto que luego, oye, a medida del tiempo pues te lo vas pasando bien, pero yo, por ejemplo, o sea, a mí me han robado varias veces, porque al final quien tiene negocios sabes que te van a robar. A mí me han robado y me han hecho mucho daño, ¿sabes? Porque encima te roba gente que es cercana, Pero físicamente, te roban, sí, en plan de, oye, pues yo me iba a comer, ¿vale? entonces en ese momento fueron a mi oficina, que la tenía en Alcalá 20, y me robaron todo lo que tenía. O sea, llegué y no tenía nada en la oficina. Vale. ¿Sabes? Ok. Entonces, Pero de algún parte de socio o o no, los ladrones en general. nunca supe, pero es Vale, gente nunca. que te roban para luego replicar tu negocio, para Ah, Te tiene continuar. ya vigilado, Sí, perfilado. que hostia, tienen, hostia. es porque veían que era un gran negocio y tal, Sí, y sí, sí, nosotros sí. teníamos cajas que las, por ejemplo, nosotros durante una época en Madrid, la única persona que era capaz de desbloquear unos teléfonos Nokia era yo. Joder, qué locura. Entonces, esa caja costaba muchísimo dinero tenerla. Entonces yo la tenía, yo la había comprado y aparte tienes que tener los contactos para poder desbloquearlos. Entonces yo me acuerdo, pues, esos Nokia, ¿no? Que desbloqueamos en su momento. Claro, la gente, o sea, sabía que tenía esa caja, que la querían, ¿no? Y te la iban a robar. Y además éramos unos niñatos, ¿sabes? Que es fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, desde ese momento que me robaron al mediodía, durante años jamás volví a comer al mediodía. O sea, nunca más comí al mediodía. O sea, mi negocio era continuo, ¿sabes? Ya no me fiaba. Entonces, esas taras que te vas creando, ¿no? De palos que te han dado, o sea, y a día de hoy perdura. O sea, mis negocios nunca hemos cerrado a mediodía por ese miedo, ¿no? De que te podían volver a robar o que ya eh, tienes como ese pánico, ¿no? Que algo te puede pasar. Igual que cuando tienes a lo mejor gente y te vas de vacaciones y cuando vuelves te han levantado el negocio. O Ya. sea, Es te también quitan tus El, clientes. el que está haciendo el mal es listo, entre comillas, Y ¿no? sabe más o Espabilado, menos te cuándo. perfila, te vigila, sabe que te vas de 2 a 3 a comer, Sí, que ahí no va nadie. incluso empleados. Y esto ¿sabes? pasa a día de hoy con las redes sociales, ¿no? Que la gente sube cuando se va de vacaciones, cuántos días, dónde está, y si saben dónde vives, que muchas veces la gente lo publica, pues ya Claro, lo tienes. sí, Entonces, estás geolocalizado y aquí es un poco igual, pero es eso, que vas generando, o sea, yo igual vacaciones, o sea, casi nunca he tenido vacaciones, me podía escapar, pero siempre he tenido miedo a esas vacaciones, ¿no? A ese descontrol, a esa confianza con un tercero, que saber delegar es importantísimo, pero a veces si te han dado palos con los que has delegado Es que el tema y también de los cuando socios estás y todo eso y es tienes complicado. herramientas que generan pasta, es como si tú tienes una herramienta que eres capaz, yo qué sé, de descifrar una conversación en PGP. Y tú dices, oye, que en marcho, utilízala con cuidado, ¿eh? Y cuando te vas, Ya no está. ya te la han copiado, Sí. ya la gente lo utiliza por otro lado y tú te quedas como en Bueno. plan, hostias. Ya te crea Estás mucha jodido. inseguridad y además Sí, sí, sí. paranoia Sí, también. sí, Porque te ya vuelves es paranoico paranoico, total. porque ya por eso dices que lo de las vacaciones, que no sueles hacer Sí, vacaciones, sí, ¿no? Porque ahora ya ya. es, ya poco a poco, me imagino. Sí, Pues ¿no? Y sí, que ya no tienes, ya no hay constantemente. esas situaciones, pero a día de hoy hay mucha desconfianza. Vosotros que entendéis perfectamente, o Sí, sea, si sí. tú tienes una solución, o sea, no la puedes poner en internet, ni siquiera la puedes proteger, porque sabes que te la van a copiar. Nosotros, muchas soluciones que nosotros al final, nosotros lo que hacíamos realmente era desarrollar ese software para poder desbloquear los teléfonos móviles, ¿vale? Entonces lo que hacíamos era desarrollamos un software, pero nosotros nunca no solíamos vender ese software a terceros, lo teníamos para explotarlo nosotros. claro, que no tenéis una patente como tal, No, pero sobre todo porque sabes que te lo lo iban a teníais copiar para para explotarlo. explotarlo vosotros. Porque si yo te vendía esta solución a ti, tú la ibas a copiar y la ibas a revender. Claro. Claro, pero Entonces, a lo mejor no podrías haber patentado esa solución, no, porque al registrado ese final, software. Claro, ahora a lo mejor pues
alguien te diría, pues a lo mejor puedes hacer un método de suscripción que la gente lo utilice y demás, claro, pero y- al ser también otra época, Y de hecho eso era existe, o más- sea, por ejemplo, nosotros inventamos, o sea, te digo inventar porque antes no existía el tema de los créditos, o sea, el que tú desbloqueabas un teléfono móvil y te restaba un crédito. Tú comprabas 100 créditos y tenías en un servidor donde la solución estaba en el servidor, ¿vale? Tú te comunicabas con el servidor, desbloqueabas un teléfono y restabas un crédito, ¿vale? Eso es algo que no existía, claro, eso no existía. Ahora existe un montón de cosas Sí. así, Sí, similares. pero los créditos me pero suenan mucho más a mí eso, que cuando compraba una aplicación comprabas créditos. sí, es comprabas. Claro, Sí, sí, sí. Sí, pero ahora es suscripción Ahora es mensual. más- sí, Antes más por era, tiempo, era pero- mucho como lo que estamos aquí, ¿no? Sí. También en la época de créditos, de meter coins. Claro, de- tenías un crédito Sí, o era- incluso una herramienta que te duraba X tiempo, pero que normalmente llegó un momento que esas herramientas estaban online para protegerlas online o incluso también se instalaba un software en el ordenador y luego online otro software y se gestionaba el desbloqueo, ¿vale? Para tener una doble protección, ¿no? Pero bueno, aún así se espiaban los puertos, la gente desbloqueaba, Ya. entonces durante Sí. muchos años lo que hacíamos era, quien quería desbloquear algo, nos desplazábamos por todo el mundo, o sea, íbamos a cualquier sitio, desbloqueábamos los teléfonos y nos pirábamos. Y no vendíamos la solución porque sabíamos que nos la iba a copiar. Luego, poco a poco, esto se fue transformando y la manera de proteger los teléfonos eran con códigos de desbloqueo, pero que eran propiedad de los operadores, ¿vale? O sea, el fabricante vendía a un operador 1000 teléfonos y le daba 1000 códigos de desbloqueo. Si el algoritmo estaba bien hecho, ese código estaba generado exclusivamente para cada teléfono. No se podían generar, ¿vale? Estaba de alguna manera programado en el propio teléfono, ese algoritmo, ¿vale? Con ese código. Entonces, ese código solo funcionaba para ese teléfono y no era posible replicar ese código. Entonces, ¿qué pasa? Que empezó a haber mucho negocio con los códigos generados por email, pero que eran bases de datos privadas de los operadores. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que ya estas soluciones por software ya dejaron de existir y empezaron a ver estos códigos de desbloqueo que estaban pues en los operadores o fabricantes. Y empezó a haber mucha gente que se metió a vender estas bases de datos, a robar información de los fabricantes. Bueno, eso se suele hacer aún ya. Se suele hacer y es se hace bastante lo común. y nosotros, yo por ejemplo, yo ahí no me metí porque ahí sí que yo ahí, la verdad que conozco mucha gente que se ganó muchísimo dinero, yo Ya, ahí pero eso ya empezó no a me ser un metí, poco porque black eso hat. era como, era robar, porque Sí. lo que hacían era, se metían dentro de, o robaban las tarjetas de seguridad que había a alguien que tenían compinchados, robaban las tarjetas, las sacaban de donde estaban y utilizaban para acceder pues a Nokia, o utilizaban para acceder a Ericsson, o para Sony, Samsung. Y ahí cogían- Entonces ahí cogían la información Y la replicaban. y luego la replicaban o vendían estos códigos. Ahí la verdad que hay una industria un poco... Sí, que al final, como has dicho tú, es bastante piratería y, Sí. y está en una línea tan fina que como Claro, caigas pero para un lado ya ahí empieza ya a ser un poco será turbio. totalmente robo, porque Sí, sí, ahí nosotros era lo que turbio. hacíamos era estudiar y buscar un fallo de seguridad. Incluso también hemos llegado a generar un algoritmo porque a veces ese código de desbloqueo estaba mal generado, el algoritmo, y nosotros podíamos estudiar esos códigos y analizábamos el código y veíamos que había un criterio y lo podríamos Claro, y lo podíamos si no han hacer. introducido suficiente entropía en el algoritmo, Claro, Ah. entonces eso no es ilegal porque nosotros era ingeniería inversa, realmente. exactamente, nosotros lo que hacíamos era estudiamos esos códigos y analizamos y encontrábamos un bug en ese algoritmo y generábamos los códigos de desbloqueo, entonces los vendíamos, ahí no estábamos generando nada, pero ¿qué pasó? Que luego eso, claro, eso fue mejorando muchísimo y ya los algoritmos eran o sea, ya no había un algoritmo porque era una base de datos, ¿vale? Entonces se podía robar la información, pero no se podía generar, ¿vale? Porque era una base de datos que se había generado no en función del dispositivo, sino en función al número de serie o algún proceso fuera del dispositivo. Claro, ya era ¿Vale? Autobox. Que luego es verdad que el dispositivo tenía que entender que ese algoritmo era correcto y se desbloqueaba, ¿vale? Pero no se podía generar dentro del propio dispositivo. Entonces, pues bueno, ahí cambió ya un poco la industria y nosotros, claro, aprendimos mucho sobre ingeniería inversa, sobre hardware y software en los teléfonos móviles y de hecho, pues bueno, nuestro negocio principal al que hoy en día nos dedicamos es un poco a estudiar esta seguridad y a buscar
fallos de seguridad, pues para poder acceder a información interna, para poder romper códigos de seguridad, para, para buscar pues bueno, información encriptada dentro de los teléfonos y un poco pues buscamos esas vulnerabilidades en los diferentes dispositivos. Ya no con la idea de desbloquear teléfonos, sino con la idea de, pues bueno, de estudiar esta seguridad en los teléfonos y buscar fallos de seguridad pues para poder, pues bueno, hoy en día pues teléfonos que están cifrados para poder descifrarlos o teléfonos que tienen un código de seguridad, poder romperlo. Sí, a lo mejor que haya perdido alguien un móvil o sea, por ejemplo, que a mí me ha pasado alguna vez que ha dicho, mira, pues mi abuelo el otro día se murió, tenía el móvil tal y queríamos desbloquearlo para pasar las fotos. Pues Claro, en ese lo que para pasa es eso hay 1000 casos, ¿no? A lo mejor Sí. hemos un ejemplo. Sí, sí, Hay que pero tener cuidado no, con lo no, que encuentras también, pero- porque yo sé de algún caso que... sí, no, es cierto. Lo que pasa es Que que nosotros luego, lo que claro. hacemos, o sea, esos procesos son muy complejos. Ujú. Entonces, un particular normalmente, pues, de hecho, nosotros lo hacemos a veces cuando son cosas esenciales en nuestro negocio, pero normalmente Más a empresas, ¿no? es más, sí, O a incluso a directivos, temas de, o algo así. pues más de organizaciones estatales, Estado, vale, otros países, ok. ¿sabes? Cosas un poco Ok. más serias que están fuera un poco Entiendo. de situaciones personales, porque son Claro. proyectos más caros y además se trabaja exclusivamente para cosas específicas. Luego hay empresas muy grandes a nivel mundial, ¿no? Pues como Celebrite, ¿no? Que son israelíes y que ellos tienen, pues bueno, tienen miles de empleados trabajando para estudiar los teléfonos móviles, poder desencriptar información y venden sistemas para ello. Lo que pasa es que esos equipos normalmente un particular no puede comprarlo, tienen No, que porque ser... ya hay está una hecho para inversión terrorismo, en en teoría, I+D. ¿no? Sí, está hecho pues para cosas de Estado Para y investigación, para investigaciones y terrorismo, tal. O sea, yo no puedo ir y comprar un Celebrite. Tiene O sea, que ser una no entidad puedes, claro. gubernamental, una institución pública o... Sí. O, No, o hay aunque tengas gente, el dinero, incluso, pero bueno, luego sí puede ser, oye, pues hablar con empresas intermediarias que si lo venden, ¿no? Y que eres una empresa y que te dedicas al tema de peritajes o te dedicas al tema de Ya. desbloqueos, a lo mejor te pueden dar una licencia y lo puedes usar, pero luego hay herramientas internas que son exclusivas para miembros del Estado, de otros países y organizaciones que celebra y te tiene que dar el ok para podértelo hacer. Si no, no lo hace, ¿no? Es como en plan, oye, quiero desbloquear este teléfono. Pues es como lo del el tema de Pegasus, ¿no? Que está muy Sí, vinculado sí. con el tema de Celebrite. Tú no puedes, aunque tengas 1 millón de euros, contratar Pegasus y desbloquear el teléfono de tu mujer a distancia o espiar a una persona, ¿no? Tiene que haber una entidad detrás. una entidad detrás, tiene que haber un motivo y tiene que haber algo que justifique eso que se va a hacer. Ya dejando atrás el tema legal, que por supuesto es ilegal, pero Claro, no puedes comprar. dentro, claro, no puedes comprarlo. particular. Hay herramientas, luego es verdad que hay otros teléfonos más antiguos, que hay herramientas públicas para poder desbloquearlos y tal, pero hoy en día los teléfonos móviles actuales son muy complicados de romper la seguridad, ¿vale? Y hay sistemas bueno, que a día de hoy no hay vulnerabilidades, ¿vale? Y todo lo que sea siempre va a tener un poco el lado por fuerza bruta y ahí va a depender de la fuerza de cálculo que puedes tener en ese momento